Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde las grandes historias cobran vida y sus enseñanzas permanecen en nuestra mente y corazón. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte, darle like a este contenido y activar la campana de notificaciones. Esto nos ayuda a seguir trayéndote audiolibros con mensajes profundos que pueden cambiar tu perspectiva y enriquecer tu vida. Hoy nos sumergiremos en una de las narraciones más significativas de León Tolstói, Las tres preguntas. Este cuento, aunque breve, contiene una enseñanza universal sobre la vida, el tiempo, la importancia de las personas que nos rodean y el verdadero propósito de nuestras acciones. A lo largo de los 15 capítulos de este audiolibro, seguiremos la travesía de un rey que busca respuestas a tres preguntas fundamentales. ¿Cuál es el mejor momento para hacer cada cosa? ¿Quiénes son las personas más importantes en nuestra vida? ¿Cuál es la acción más valiosa que debemos realizar? Como en muchas grandes historias, el protagonista recorrerá un camino de incertidumbre, buscando la verdad en sabios y consejeros, hasta encontrarla en el lugar más inesperado. Tolstói nos ofrece aquí un relato que va más allá de la simple anécdota. Nos presenta un espejo en el que podemos ver reflejada nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos dudado sobre cuál es el mejor momento para actuar? ¿Cuántas veces hemos descuidado a quienes están a nuestro lado por preocuparnos por el futuro o por personas lejanas? ¿Y cuántas veces hemos sentido que nuestras acciones carecen de sentido o dirección? Este audiolibro no es solo una narración, es una invitación a la introspección, a detenernos por un instante en nuestro camino y preguntarnos si realmente estamos viviendo con conciencia y propósito. Así que, ponte cómodo, relájate y abre tu mente a esta historia temporal que nos enseñará a vivir el presente, valorar a quienes nos rodean y encontrar la verdadera esencia del bien. Ahora sí. Comencemos con la narración de las tres preguntas de León Tolstói. Capítulo 1. El rey y sus dudas. Había una vez un rey que pensó que si siempre supiera el momento oportuno para cada acción, si supiera quiénes eran las personas más importantes con las que debía relacionarse y cuál era la acción más necesaria, nunca fracasaría en nada. Estas preguntas comenzaron a inquietarlo profundamente. Era un rey justo y sabio, pero sabía que, en muchas ocasiones, las decisiones precipitadas podían llevar a la ruina a un reino, y los errores en la elección de sus aliados o en sus acciones podían traer consecuencias irreparables. Se preguntaba constantemente. Si supiera cuál es el momento exacto para hacer cada cosa, jamás perdería una oportunidad. Si pudiera identificar a las personas más importantes en cada situación, sabría a quién escuchar y a quién ayudar. Y si entendiera cuál es la acción más importante en la vida, entonces nunca tomaría un camino equivocado. Estas dudas lo atormentaban. En las noches, caminaba por los pasillos de su palacio, reflexionando sobre ellas. Durante las reuniones de consejo, aunque escuchaba a sus asesores, su mente regresaba una y otra vez a esas tres preguntas. Si un hombre supiera el momento oportuno para cada acción, evitaría errores. Si supiera quiénes son las personas más importantes en cada instante, no se equivocaría en sus decisiones. Y si comprendiera cuál es la acción más correcta en cada situación, jamás actuaría mal. El rey, convencido de que estas preguntas contenían la clave de una vida plena y de un reinado justo, decidió buscar respuestas. Sabía que, en su reino, existían sabios y consejeros de gran conocimiento. Si alguien tenía las respuestas que buscaba, era cuestión de hallarlo. Para obtener respuestas seguras, hay que consultar a los más sabios, pensó. Fue así como el rey ordenó proclamar en todo su territorio que aquel que pudiera responder satisfactoriamente sus tres preguntas recibiría una gran recompensa. Mensajeros fueron enviados a cada rincón del reino con el anuncio. Pronto, empezaron a llegar sabios y eruditos desde distintas partes del país. Se presentaron filósofos de renombre, sacerdotes venerables, estrategas militares y astrónomos que decían conocer los secretos del tiempo y el destino. Cada uno traía consigo una respuesta diferente. El momento oportuno para cada acción solo se puede conocer planificando con antelación y trazando estrategias, afirmaron algunos. Otros, en cambio, sostenían lo contrario, no se puede prever todo. El momento más importante depende de la urgencia de cada situación. También hubo quienes aseguraron que el mejor momento para actuar solo podía determinarse con el uso de calendarios y cálculos astronómicos. El rey escuchó atentamente cada propuesta, pero ninguna de ellas lo satisfacía por completo. ¿Cómo puede el hombre prever todas las circunstancias? ¿Cómo puede saber de antemano qué es lo más importante en cada instante?
Con respecto a la segunda pregunta, las respuestas fueron aún más variadas. Las personas más importantes son los ministros y los sabios, dijeron unos. No, son los guerreros, porque ellos protegen el reino, respondieron otros. Algunos aseguraban que las personas más importantes eran los sacerdotes y los maestros, porque guiaban el espíritu del pueblo. Pero el rey no quedó convencido. Si la persona más importante depende de la situación, entonces cada momento requerirá de alguien diferente. ¿Cómo saber a quién dar prioridad? Finalmente, llegó la tercera cuestión. ¿Cuál es la acción más importante? Unos afirmaron que era la guerra, porque sin ella el reino no podría defenderse. Otros dijeron que era la fe, porque sin la bendición de los dioses todo esfuerzo sería en vano. Algunos aseguraron que lo más importante era la ciencia, porque el conocimiento permitía resolver cualquier problema. El rey, frustrado por la falta de una respuesta clara, decidió que debía buscar en otro lugar. Si los sabios de la corte no pueden responderme con certeza, quizás alguien más tenga la clave que busco. Así comenzó su verdadero viaje en busca de la verdad. Pero aún no sabía que la respuesta no vendría de la boca de los sabios ni de los libros antiguos. Su búsqueda estaba apenas comenzando. Capítulo 2. El rey busca respuestas más allá de la corte. El rey, insatisfecho con las respuestas de los sabios y consejeros de su reino, decidió que debía buscar la verdad más allá de la corte. No importaban la riqueza ni el poder, sino encontrar la verdadera sabiduría. Si los más eruditos no pueden darme una respuesta clara, tal vez alguien más humilde y sabio en la experiencia de la vida pueda hacerlo, pensó el rey. Fue entonces cuando recordó la existencia de un ermitaño que vivía en una remota montaña. Se decía que este anciano era un hombre de gran sabiduría, dedicado a la meditación y al servicio de los demás. No recibía visitas de personas importantes, pues se decía que solo atendía a los más pobres y necesitados. Quizás este hombre pueda iluminar mis dudas. El rey tomó una decisión. Iría a visitarlo en persona. Sin embargo, comprendió que si llegaba con toda su comitiva real, con caballeros y criados, el ermitaño tal vez no se sentiría cómodo o se negaría a hablar con él. Por lo tanto, dejó atrás su vestimenta de rey y se vistió con ropas sencillas. Dejó a sus soldados en el camino y emprendió el viaje solo, caminando por senderos estrechos y bosques frondosos hasta llegar a la cabaña del anciano. Cuando llegó, vio al ermitaño cavando en la tierra con una azada. Parecía muy cansado, pues ya era viejo y cada golpe que daba requería un gran esfuerzo. El rey se acercó y le dijo: «Venerable sabio, he venido a pedirte consejo. Quiero saber cuál es el momento adecuado para cada acción, quiénes son las personas más importantes en cada momento y cuál es la acción más valiosa que uno debe realizar». El ermitaño lo miró, pero no respondió. Simplemente siguió cavando con dificultad. El rey esperó un momento, pero al ver que el anciano no decía nada, le dijo: «Estás cansado, déjame ayudarte». Tomó la azada y comenzó a trabajar en la tierra. Cavó durante un rato, deteniéndose de vez en cuando para mirar al ermitaño y esperar una respuesta, pero el anciano permanecía en silencio, observándolo con atención. Pasó una hora, luego otra, y finalmente el sol comenzó a descender en el horizonte. El rey, sudoroso y agotado, se detuvo y dijo: «He venido hasta aquí en busca de respuestas, anciano. Si no puedes dármelas, dime al menos y me marcharé». El ermitaño lo miró con una leve sonrisa, pero en ese momento algo interrumpió su conversación. De repente, un hombre salió corriendo del bosque, tambaleándose y sujetándose el vientre con ambas manos. Su ropa estaba manchada de sangre, y su rostro reflejaba el dolor de una herida profunda. El rey y el ermitaño se apresuraron a socorrerlo. El rey, sin dudarlo, rasgó su propia túnica para vendar la herida del hombre, aplicándole presión para detener la hemorragia. Luego, junto con el anciano, lo llevaron a la cabaña y lo acostaron en el interior. El herido gemía de dolor, pero después de un rato, cuando la sangre dejó de fluir, cayó en un profundo sueño. El rey, agotado por el trabajo del día y por la inesperada situación, se recostó junto al hombre herido y, sin darse cuenta, se quedó dormido también. Capítulo 3. El hombre herido y una revelación inesperada. El rey despertó con los primeros rayos del sol. Durante unos instantes, le costó recordar dónde estaba. No era su palacio, ni su lecho real adornado con sedas y oro. En cambio, se encontraba en la humilde cabaña del ermitaño,
acostado sobre un lecho de heno. Entonces, todo volvió a su mente. Su viaje en busca de respuestas, el anciano cavando la tierra, el hombre herido que había aparecido de repente. Se incorporó y se volvió hacia el extraño. El hombre también estaba despierto y lo miraba fijamente. Había algo en su expresión que llamó la atención del rey. No era solo gratitud lo que reflejaban sus ojos, sino también vergüenza. De repente, con gran esfuerzo, el hombre susurró: «Majestad, perdóneme». El rey frunció el ceño, sorprendido. «¿Por qué habrías de pedirme perdón?». El hombre respiró hondo y, con voz entrecortada, confesó: «Porque yo era tu enemigo. Quería matarte. Supe que venías solo a la montaña y decidí acecharte en el camino para acabar con tu vida. Pero cuando mis hombres me vieron partir, decidieron abandonarme, y en mi huida, fui alcanzado por los guardias de tu reino, quienes me hirieron. Logré escapar y corrí hacia aquí buscando refugio, sin saber que tú mismo me salvarías la vida». El rey lo escuchó en silencio. Unas horas antes, este hombre había planeado asesinarlo, y ahora, tras ser atendido con misericordia, le pedía perdón. El herido continuó: «Majestad, me arrepiento de mi odio. Si me perdonas y permites que vuelva con vida a mi hogar, te juro que yo y mis hijos seremos tus más fieles servidores». El rey, conmovido, sintió como su corazón se llenaba de compasión. «No tengo nada que perdonarte», dijo finalmente. «Descansa y recupérate. Luego, regresarás a casa en paz». Las palabras del rey calmaron al hombre, quien volvió a dormirse, aún débil por la pérdida de sangre. El rey, en cambio, se quedó pensativo. Miró al anciano, quien lo observaba con una leve sonrisa, como si ya conociera la lección que el monarca estaba a punto de descubrir por sí mismo. Finalmente, el rey rompió el silencio. «Sabio ermitaño, aún no has respondido mis preguntas. He venido desde lejos para encontrarlas. ¿Cuál es el momento adecuado para actuar? ¿Quién es la persona más importante? ¿Y cuál es la acción más valiosa?». El anciano miró al rey con serenidad y dijo: «Pero ya has encontrado las respuestas». El rey lo miró con asombro. «¿Cómo dices?». «No comprendo». El anciano sonrió y explicó: «Si ayer no hubieras sentido compasión por mí y no te hubieras quedado a cavar la tierra en lugar de marcharte con impaciencia, habrías sido atacado en el camino y habrías muerto. Por lo tanto, el momento más importante fue el tiempo que pasaste aquí cavando la tierra». El rey escuchaba atentamente. «La persona más importante en ese momento fui yo, porque si no me hubieras ayudado, no habrías descubierto lo que estaba por suceder. Más tarde, cuando llegó el hombre herido, la persona más importante fue él, porque su vida dependía de ti. Si no lo hubieras atendido, habría muerto, y hoy seguiría siendo tu enemigo». El anciano hizo una pausa y concluyó: «Por lo tanto, la acción más importante fue hacer el bien en el momento oportuno. No hay otro momento más importante que el presente, porque solo en el presente tenemos poder para actuar. No hay persona más importante que aquella con la que estás en ese instante, porque con ella puedes ejercer tu influencia. Y no hay acción más importante que hacer el bien, porque esa es la razón por la que estamos en este mundo». El rey se quedó en silencio, asimilando aquellas palabras. Después de tanto buscar respuestas en la sabiduría de los grandes sabios de su reino, había encontrado la verdad en la experiencia misma. Entonces, inclinó la cabeza ante el anciano y dijo: «He entendido. Lo que dices es cierto. Nunca olvidaré esta lección». El ermitaño asintió con una leve sonrisa y retomó su trabajo en la tierra, dejando que el rey meditara en su corazón sobre la sabiduría que había recibido. El monarca, con una paz que no había sentido en mucho tiempo, decidió que era momento de regresar a su reino. Su búsqueda había terminado. Capítulo 4. El regreso del rey y una nueva visión del reino. El rey emprendió el camino de regreso a su palacio con una serenidad que nunca antes había experimentado. Durante el trayecto, meditó sobre la enseñanza del ermitaño. El momento más importante es el presente, la persona más importante es aquella con la que estamos y la acción más importante es hacer el bien. Mientras descendía de la montaña, miró los paisajes que tantas veces había visto, pero esta vez con una nueva perspectiva. Observó a los campesinos que trabajaban la tierra, a los viajeros que recorrían los caminos y a los niños que jugaban en los campos. Por primera vez,
Comprendió que cada uno de ellos tenía un propósito en su vida y que su papel como rey no era solo gobernar con justicia, sino estar presente y ser útil a su pueblo. Al llegar a su palacio, los cortesanos y ministros lo recibieron con gran respeto, pero el rey ya no se sentía el mismo hombre que había partido días antes. Se detuvo un momento antes de entrar y miró a sus sirvientes con atención. Uno de los guardianes de la puerta, un anciano que había servido en la corte por muchos años, hizo una profunda reverencia y dijo: Majestad, su ausencia ha preocupado a todos. ¿Ha encontrado lo que buscaba? El rey asintió con una sonrisa. Sí, y más de lo que imaginaba. Al entrar en el gran salón, convocó a sus consejeros y a los sabios que antes le habían ofrecido respuestas vagas e inciertas. Esta vez, él era quien tenía algo que compartir. Los hombres más eruditos del reino se reunieron frente a él, esperando escuchar sus palabras. El rey los miró y dijo: Os hice 3 preguntas. ¿Cuál es el momento más importante? ¿Quién es la persona más importante? ¿Y cuál es la acción más importante? Busqué respuestas entre vosotros y no las encontré. Pero ahora he aprendido la verdad. Los sabios se inclinaron con respeto, mostrando curiosidad por lo que el monarca había descubierto. El momento más importante es el presente, porque es el único en el que podemos actuar. La persona más importante es aquella con la que estamos en este momento, porque es la única sobre la que podemos influir. Y la acción más importante es hacer el bien, porque es el propósito de nuestra existencia. Los consejeros guardaron silencio, reflexionando sobre aquellas palabras. Algunos fruncieron el ceño, como si intentaran buscar una contradicción. Otros, sin embargo, sintieron en su interior que aquellas palabras eran simples, pero llenas de verdad. Uno de los ministros más antiguos, que había servido a los antepasados del rey, habló con humildad. Majestad, esas palabras son sabias. Si cada uno de nosotros viviera según esa enseñanza, nuestro reino sería más próspero y nuestro pueblo más feliz. El rey asintió. Entonces, apliquémoslas. No gobernaremos con temor ni con leyes severas, sino con la sabiduría de saber que cada momento cuenta, que cada persona es importante y que hacer el bien es lo que realmente nos engrandece. Desde aquel día, el reino cambió. El rey ya no se encerraba en su palacio rodeado de consejeros que solo hablaban de poder y estrategia. Ahora salía entre su pueblo, escuchaba a los necesitados y tomaba decisiones basadas en la compasión y la justicia. Con el tiempo, su fama como un rey sabio y justo se extendió más allá de sus tierras. Los embajadores de otros reinos venían no solo a negociar tratados, sino también a aprender de su sabiduría. Y así, la enseñanza del ermitaño no solo transformó la vida del rey, sino la de todo su pueblo. Capítulo 5. La prueba del rey y el enemigo invisible. El reino vivió durante varios años bajo el gobierno justo y sabio del rey. Su reinado fue marcado por la paz, el bienestar de su pueblo y un profundo sentido de unidad. Sin embargo, como todo gobernante sabe, la tranquilidad es siempre frágil, y las pruebas que desafían a un monarca nunca se presentan cuando uno las espera. Una tarde, un mensajero llegó al palacio con noticias urgentes. El rey, que ya estaba acostumbrado a recibir informes sobre situaciones delicadas, se acercó rápidamente al mensajero. Este, agitado, le explicó que se había avistado un ejército enemigo en las fronteras del reino, y aunque no estaban seguros de las intenciones de los invasores, el riesgo de un ataque era inminente. El rey, decidido a enfrentar esta amenaza con la misma sabiduría que había aplicado en su gobierno, convocó a su consejo. Al reunir a sus más cercanos consejeros, todos los ojos se dirigieron hacia él, esperando una estrategia que pudiera salvar al reino. Uno de los generales, conocido por su dureza y por sus victorias pasadas, fue el primero en hablar. Majestad, debemos reunir a todo el ejército y marchar hacia las fronteras. No podemos permitir que estos enemigos avancen. La battle es inevitable. Pero el rey, con la serenidad que lo caracterizaba, respondió: El momento más importante no es este, cuando la guerra parece ser la única opción. Debemos pensar antes de actuar. La acción más importante no es la lucha, sino la reflexión. Debemos averiguar por qué han venido, quiénes son, y qué es lo que realmente buscan. Los consejeros se miraron entre sí, sorprendidos por las palabras del rey. El general no entendía del todo la postura del monarca y replicó: Majestad, la guerra es lo único que puede garantizar nuestra seguridad.
Si esperamos demasiado, el enemigo nos superará. Esta es nuestra única oportunidad de prevenir la invasión. Pero el rey, sin mostrar signos de impaciencia, reiteró: la guerra nunca es la primera opción. Debemos entender a nuestro enemigo, no solo derrotarlo. Como he aprendido en mis viajes, hacer el bien, incluso a aquellos que nos amenazan, es la mejor acción que podemos tomar. Lo que hagamos hoy tendrá consecuencias no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Al final, el rey decidió enviar una embajada a las fronteras para hablar con el líder enemigo antes de tomar decisiones precipitadas. En lugar de ordenar el ataque inmediato, optó por la paz, por intentar comprender el motivo detrás de la amenaza. Pasaron varios días de tensión mientras el rey esperaba el retorno de su embajada. La gente del reino murmuraba, cuestionando la decisión de su monarca. Algunos temían que su indecisión llevara a la destrucción, mientras que otros confiaban en su juicio. Finalmente, los emisarios regresaron con una sorpresa: los enemigos no venían a invadir, sino a pedir ayuda. Habían sido atacados por un enemigo mucho más poderoso y, al verse derrotados, huían buscando refugio. El líder enemigo explicó que su propio reino había sido devastado, y que se encontraba en la necesidad urgente de asistencia. El rey, al escuchar esto, reflexionó. Había tomado la decisión correcta al no recurrir a la violencia. Decidió enviar ayuda a su antiguo enemigo, proporcionando alimentos, medicinas y un lugar seguro donde pudieran reposar. El reino, aunque en riesgo de recibir nuevos ataques en el futuro, actuó con un corazón generoso. Al día siguiente, cuando el líder enemigo y sus hombres cruzaron las fronteras en busca de refugio, el rey se acercó a él y le dijo: te perdono por lo que pudiste haber hecho. El momento más importante es el que vivimos ahora, y la acción más importante es hacer el bien, no importar las circunstancias. Espero que nuestra ayuda te haya servido. El líder enemigo, tocado por la bondad del rey, se inclinó profundamente y respondió: Majestad, tu generosidad me ha dejado sin palabras. Jamás esperé que un enemigo me ofreciera su apoyo. Gracias por salvarnos, y si alguna vez su reino lo necesita, contarás con mi lealtad. El rey sonrió, sabiendo que había hecho lo correcto. Aquella decisión había fortalecido su reino de una manera que nunca hubiera imaginado. No solo había salvado vidas, sino que también había demostrado a su pueblo que la sabiduría, el perdón y la acción de hacer el bien siempre superan a la violencia. Así, el reino floreció bajo su liderazgo, y el rey continuó viviendo según las enseñanzas del ermitaño, sin olvidar nunca que el momento más importante es el presente, la persona más importante es la que tenemos frente a nosotros y la acción más importante es hacer el bien. Capítulo 6. El encuentro con la sabiduría interior. Después de la prueba con el ejército enemigo, el rey se sumió en una reflexión profunda. Había tomado decisiones difíciles, pero sentía que aún le quedaba algo más por aprender. Aunque su reino prosperaba y las personas seguían su gobierno con respeto, el rey no podía sacudirse la sensación de que le faltaba algo esencial, algo que no podía obtener de sus consejeros, de los eruditos ni de los sabios del reino. Había llegado el momento de mirar hacia adentro, de descubrir una sabiduría que solo él podía encontrar dentro de sí mismo. Un día, mientras paseaba por los jardines del palacio, se acercó a un pequeño rincón del jardín, un lugar apartado que rara vez visitaba. Allí, en la sombra de un árbol antiguo, encontró a un hombre desconocido. Este hombre, aparentemente humilde, estaba sentado en silencio, observando la naturaleza que lo rodeaba. El rey, curioso y un poco sorprendido por encontrar a alguien en un lugar tan aislado, se acercó al hombre y le preguntó: ¿Quién eres tú, que te encuentras en este rincón solitario de mi jardín? El hombre levantó la mirada y, sin prisa, respondió: Soy un viajero que busca la paz en el silencio del mundo. He oído hablar de tu sabiduría, rey, pero te diré que la sabiduría más grande es la que proviene de la quietud y el conocimiento interior. El rey, aunque un tanto desconcertado, decidió sentarse junto al hombre. Este no parecía un erudito ni un filósofo, pero había algo en su presencia que transmitía una calma profunda. ¿Sabiduría interior? ¿Cómo puede uno encontrar tal sabiduría, cuando siempre estamos rodeados de ruido, problemas y decisiones que tomar? Preguntó el rey, con sinceridad. El hombre sonrió suavemente y le indicó que se sentara. Luego, con voz tranquila, dijo: La sabiduría interior no se encuentra en las palabras o en los libros, sino en el silencio.
Solo en el silencio podemos escuchar la voz de nuestro corazón y conectar con lo que realmente somos. La verdadera sabiduría no es algo que se aprende, sino algo que se recuerda, porque ya está dentro de nosotros. El rey, aunque intrigado, seguía sin comprender del todo. ¿Cómo puedo recordar algo que no sé que tengo? ¿Cómo puedo encontrar esa sabiduría que tú mencionas? El hombre continuó. En tu vida, has aprendido muchas lecciones. Has gobernado tu reino con justicia, has enfrentado enemigos y has mostrado compasión. Pero toda esa sabiduría que has adquirido ha sido a través de la acción y la reflexión. La sabiduría interior es más profunda. Es la que trasciende la mente y se encuentra en la esencia misma de tu ser. El rey escuchó en silencio, sintiendo que algo dentro de él empezaba a despertar. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente estar allí, sin pensar en las responsabilidades del reino ni en los problemas que debía resolver. Se permitió estar presente, en ese momento, sin ningún deseo de ir más allá. El hombre continuó su enseñanza. No te preocupes por lo que vendrá, ni por las decisiones que tendrás que tomar. El momento más importante es siempre este, y solo puedes tomar la acción más importante cuando estás plenamente presente. La paz interior es la clave para escuchar esa voz interna que siempre ha estado ahí. El rey, tocado por las palabras del hombre, cerró los ojos por un momento, sumido en la quietud. Allí, en ese pequeño rincón de su jardín, empezó a experimentar algo que nunca antes había sentido. Una paz profunda, una conexión con algo más grande que él mismo. Cuando finalmente abrió los ojos, el hombre ya no estaba. El rey miró a su alrededor, pero no encontró rastro de su presencia. Era como si nunca hubiera estado allí, como si el encuentro hubiera sido una lección transmitida directamente a su alma. El rey permaneció en ese lugar, solo, por un largo rato. Al final, se levantó con una sensación de claridad y serenidad. Había encontrado lo que buscaba, la sabiduría interior, esa sabiduría que solo puede descubrirse cuando se aprende a escuchar el silencio y a confiar en lo que ya sabemos en lo más profundo de nuestro ser. A partir de ese momento, el rey empezó a gobernar con una nueva visión. Ya no tomaba decisiones apresuradas ni se dejaba influenciar por el ruido externo. Se volvió más introspectivo y, al hacerlo, su liderazgo se volvió aún más sabio. Los problemas del reino, aunque aún eran muchos, ya no le causaban la misma angustia que antes. En su interior, había encontrado la paz que necesitaba para tomar las decisiones correctas, no solo para su reino, sino también para su propia vida. El rey había aprendido que la sabiduría no está solo en lo que nos enseñan los demás, sino también en lo que somos capaces de descubrir dentro de nosotros mismos. Y así, su reinado continuó, guiado por una sabiduría que trascendía todo lo que había conocido hasta entonces. Capítulo 7. La búsqueda de la verdadera felicidad. El rey había aprendido mucho desde su encuentro con el hombre sabio en el jardín, pero aún sentía que había algo más que debía descubrir. La paz interior que había encontrado en su corazón le había proporcionado claridad y serenidad, pero la pregunta que seguía rondando en su mente era, ¿qué es la verdadera felicidad? ¿Cómo podría lograr no solo el bienestar de su pueblo, sino también el suyo propio? A pesar de su éxito como monarca, a menudo se encontraba reflexionando sobre su vida. Su reino era próspero, su gente estaba contenta, pero el rey no podía dejar de preguntarse si su felicidad dependía realmente de su poder, su riqueza o el amor de su pueblo. Había visto a muchos de sus súbditos felices con las pequeñas cosas de la vida, y él, con todo su poder, a veces se sentía vacío. El rey decidió que debía buscar una respuesta a esa pregunta. Pensó que la mejor manera de encontrarla sería viajando incógnito por su reino, observando a sus súbditos, y tal vez, descubrir la fuente de su felicidad. Así, un día, sin avisar a nadie, el rey dejó el palacio y se disfrazó como un simple viajero. Recorrió las aldeas, habló con los campesinos, se sentó junto a los comerciantes y escuchó las historias de los habitantes del reino. En cada lugar que visitaba, encontraba algo diferente, pero en todos los casos, lo que más le sorprendía era la sencilla alegría que la gente parecía encontrar en su vida diaria. Un día, en un pequeño pueblo en las montañas, el rey se acercó a un anciano que estaba sentado junto a su hogar, sonriendo mientras tejía una cesta. Al principio, parecía un hombre sencillo y humilde, como cualquier otro campesino. El rey se sentó a su lado y, después de un momento de silencio, le preguntó: «Viejo sabio, he viajado por todo mi reino y he visto muchas cosas,
Pero una pregunta persiste en mi corazón: ¿qué es la verdadera felicidad? ¿Cómo podemos alcanzarla? El anciano dejó de tejer por un momento y lo miró con una mirada profunda. Sonrió levemente y respondió: la verdadera felicidad no es algo que puedas encontrar en riquezas ni en poder, joven rey. La felicidad es un estado de ser, no algo que se obtiene. Viene de vivir en armonía con uno mismo y con el mundo que nos rodea. El rey, intrigado, siguió preguntando: pero entonces, ¿cómo vive uno en armonía? Mi vida está llena de responsabilidades y decisiones. ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de todo esto? El anciano, mientras retomaba su labor de tejer, respondió lentamente: la armonía no se encuentra evitando las dificultades, sino enfrentándolas con un corazón sereno. La verdadera felicidad está en cómo percibimos el mundo. Si vivimos con gratitud y apreciación por lo que tenemos, la vida se convierte en una bendición, sin importar cuán difícil sea el camino. El rey pensó en esas palabras. Había dedicado tanto tiempo a preocuparse por los problemas y desafíos del reino, y apenas había detenido su mente para apreciar lo que ya había logrado. En ese momento, comprendió que su felicidad no dependía de lo que alcanzara o de los títulos que pudiera ostentar, sino de cómo vivía y se relacionaba con el mundo que lo rodeaba. El anciano continuó: lo que realmente importa no es lo que se posee, sino cómo se vive. La alegría verdadera se encuentra en el dar, en la bondad y en el amor que se ofrece. Cuando uno da sin esperar nada a cambio, es cuando se experimenta la felicidad más profunda. El rey miró al anciano y comprendió que la felicidad no era algo que se pudiera buscar afuera, sino algo que surgía de adentro. Cada acción que tomaba, cada gesto hacia los demás, debía estar impregnado de esa generosidad y bondad que el anciano le había enseñado. Pasó varios días más en el pueblo, viviendo de manera simple, ayudando a los habitantes con sus quehaceres y observando cómo las personas se relacionaban entre sí. Aprendió que la gente del lugar, aunque no poseía grandes riquezas ni vivía en lujosos palacios, encontraba alegría en las pequeñas cosas, en el canto de los pájaros, en el calor de la familia, en las sonrisas compartidas. Finalmente, el rey regresó a su palacio, pero ya no era el mismo hombre que había partido. Su visión de la vida y de la felicidad había cambiado. Sabía que la felicidad no residía en lo material, ni en el poder, ni en las conquistas. La verdadera felicidad se encontraba en la paz interna, en las relaciones sinceras, en la gratitud por lo que se tiene y, sobre todo, en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Desde aquel momento, el rey gobernó con una nueva perspectiva. No solo se centró en el bienestar de su pueblo, sino también en su propio bienestar interior. Empezó a organizar actividades que promovieran la colaboración y el apoyo mutuo entre sus súbditos, entendiendo que la verdadera prosperidad de su reino no solo era económica, sino también emocional y espiritual. Con el tiempo, el reino floreció aún más. La gente, inspirada por el ejemplo de su rey, comenzó a vivir con mayor generosidad, gratitud y amor. Aunque los desafíos seguían presentes, la manera en que los enfrentaban había cambiado, pues sabían que la verdadera felicidad no dependía de lo que les ocurría, sino de cómo respondían a ello. Y así, el rey encontró la respuesta a su pregunta. La felicidad no era algo que se alcanzara al final de un largo camino, sino que era un estado del ser, una actitud hacia la vida misma. La verdadera felicidad estaba en vivir con el corazón abierto y en estar agradecido por cada momento. Capítulo 8. El dilema de la acción y la inacción. El rey, con su corazón lleno de nuevas enseñanzas, continuó su reinado con una serenidad y claridad que antes no conocía. Sin embargo, a pesar de la paz que sentía dentro de sí, se encontraba ahora ante un dilema profundo. A medida que gobernaba con un enfoque más consciente y atento, comenzaba a cuestionar las decisiones que antes tomaba sin tanta reflexión. En ocasiones, se encontraba atrapado entre la acción inmediata y la contemplación más profunda de lo que debía hacer. El rey había observado cómo su pueblo, inspirado por su cambio interior, comenzó a vivir con más gratitud y generosidad. Sin embargo, al mismo tiempo, las tensiones y los conflictos en las fronteras del reino aumentaban. Los enemigos de su tierra no se habían detenido, y nuevas amenazas surgían constantemente. A menudo, su consejo le instaba a actuar rápidamente, pero él sentía que necesitaba algo más para tomar una decisión acertada. Una noche, mientras se encontraba en su estudio, rodeado de mapas y cartas de los generales del reino, el rey recordó las enseñanzas del hombre sabio que había encontrado en el jardín.
La sabiduría interior no se encuentra en las palabras ni en los libros, sino en el silencio y la quietud. Esta reflexión lo hizo cuestionar si la acción era siempre la respuesta correcta, o si, a veces, la inacción podía ser la respuesta más sabia. Decidió, entonces, buscar el consejo de otro sabio. Esta vez, no sería un anciano que tejía cestas, sino alguien más cercano a él, un monje que vivía en un monasterio en las colinas cercanas, conocido por su profunda paz interior y su capacidad para discernir el camino correcto incluso en los momentos de gran incertidumbre. El rey viajó al monasterio en la quietud de la mañana, cuando el aire estaba fresco y el sol comenzaba a iluminar suavemente el horizonte. Al llegar, fue recibido con humildad por el monje, quien lo invitó a pasar y a compartir una simple comida. Después de la comida, el rey expresó su dilema. «Sabio monje», comenzó el rey, «mi reino está en peligro. Los enemigos nos amenazan, y mis consejeros me dicen que debo actuar rápidamente, que debo tomar medidas firmes y rápidas para proteger a mi pueblo. Pero una parte de mi duda, pues he aprendido que la verdadera sabiduría y paz interior vienen del silencio, de la contemplación. No sé si debo actuar inmediatamente o si, en este caso, la inacción podría ser más sabia». El monje lo miró con ojos tranquilos, como si ya conociera la tormenta que agitaba el corazón del rey. Después de un largo silencio, le respondió: «La acción y la inacción no son opuestas, rey, sino dos aspectos de un mismo proceso. La clave está en saber cuándo y cómo actuar. La verdadera sabiduría no radica solo en hacer algo, sino en saber cuándo es el momento adecuado para hacerlo. A veces, la prisa nos lleva a decisiones impulsivas que no reflexionan sobre las consecuencias, y otras veces, la inacción puede ser la mejor forma de evitar un daño innecesario». El rey escuchaba con atención, sintiendo que el monje hablaba directamente a la esencia de su dilema. El monje continuó: «Cuando estamos en medio de una crisis, nuestra mente suele llenarse de ruido, y tendemos a buscar respuestas rápidas. Pero en la quietud es cuando podemos ver con mayor claridad. La paz interior te ayudará a discernir si la acción es necesaria, o si lo que se necesita es paciencia. A veces, la espera es la forma más sabia de actuar». El rey sintió que las palabras del monje resonaban profundamente en él. Durante días había estado atrapado en su deseo de tomar decisiones rápidas, en su preocupación por la seguridad de su pueblo. Pero ahora, comprendía que la paciencia podía ser una forma de acción. No siempre era necesario hacer algo de inmediato. A veces, el tiempo mismo traía las respuestas. Esa noche, en el monasterio, el rey permaneció en silencio. Se sentó solo, mirando las estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de preocuparse por lo que debía hacer. En lugar de buscar una solución rápida, simplemente permitió que la paz llenara su mente. Dejó que la quietud se asentara en su corazón, confiando en que, cuando llegara el momento adecuado, sabría qué hacer. Al día siguiente, antes de regresar a su palacio, el rey habló una vez más con el monje. «¿Y cómo sé cuándo es el momento adecuado para actuar?», preguntó el rey, con una sonrisa suave. El monje lo miró con ojos llenos de sabiduría y le dijo: «Lo sabrás porque tu corazón estará en paz. Cuando tu mente no esté nublada por el miedo, la ansiedad o la prisa, sabrás qué hacer. La verdadera sabiduría no está en el acto en sí, sino en el espacio en el que el acto tiene lugar, un espacio de paz, claridad y amor». El rey regresó a su palacio, renovado por las palabras del monje. Ahora sabía que su rol como líder no solo implicaba actuar, sino también saber cuándo esperar, cuándo ceder al ritmo natural de los acontecimientos. Al regresar a su corte, decidió que tomará una pausa para reflexionar más profundamente sobre la situación en las fronteras, sin dejar que el pánico ni la presión de sus consejeros nublaran su juicio. El tiempo pasó, y el rey mantuvo su actitud reflexiva y tranquila. Eventualmente, el momento de la acción llegó de manera clara. Cuando el rey se sintió preparado, ordenó un encuentro con los líderes de su ejército. En ese encuentro, no solo dictó las órdenes de combate, sino que también instó a todos a actuar con calma y sabiduría. Su serenidad fue transmitida a sus soldados, quienes lucharon con valentía, pero también con una claridad y propósito que antes no tenían. La batalla, cuando finalmente se libró, no fue fácil, pero el rey se dio cuenta de que su mayor victoria no fue la conquista del campo de batalla, sino el dominio que había logrado sobre sí mismo. Había aprendido que la verdadera sabiduría no radicaba solo en la acción, sino también en el discernimiento de cuando la inacción era más poderosa que la prisa.
Capítulo 9. El camino de la humildad. El rey, después de haber enfrentado las tensiones de la guerra con serenidad y calma, comenzó a comprender una lección aún más profunda. Si bien la batalla contra los enemigos del reino había sido librada con éxito, se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba solo en la defensa de su tierra, sino en su transformación personal. Los sabios consejos que había recibido le habían permitido comprender que la verdadera fuerza no reside en la soberanía sobre un reino, sino en la humildad del corazón y en el reconocimiento de las propias limitaciones. Al regresar a su palacio después de la victoria, el rey se encontró con un pueblo más unido que nunca. El pueblo celebraba, no solo la victoria, sino la paz que el rey había logrado cultivar en su corazón. Sin embargo, en medio de esa alegría, el rey no podía evitar sentirse inquieto. Sabía que la victoria externa era solo un reflejo de una batalla más importante, aquella que se libraba dentro de sí mismo. Soy el rey de este reino, pensaba para sí, pero ¿soy realmente digno de ese título? Con cada día que pasaba, el rey se sentía más distante de la arrogancia que había tenido en sus primeros días de reinado. En su lugar, una profunda humildad comenzó a crecer en su corazón. Era un día común cuando el rey, en su deseo de continuar aprendiendo, se dirigió al jardín donde había conocido al hombre sabio. Esta vez, no era por consejo sobre la guerra o la política, sino por una búsqueda más íntima. Quería entender lo que significaba verdaderamente la humildad. Sin esperar a que alguien lo guiara, caminó en silencio, con la esperanza de encontrar algo más allá de las palabras. El hombre sabio, como si hubiera anticipado su llegada, ya lo esperaba en el mismo banco del jardín. Su rostro, siempre sereno, reflejaba una calma que el rey había llegado a admirar profundamente. Al verlo llegar, el hombre sabio lo saludó con una sonrisa tranquila. «Vengo en busca de algo más profundo», dijo el rey. «He comprendido que la victoria no solo se encuentra en la lucha externa, sino en la paz interna. Pero ahora, siento que el mayor reto está en la humildad. ¿Cómo puede uno ser verdaderamente humilde cuando tiene tanto poder? ¿Cómo puedo aprender a ser humilde, a no dejar que la soberbia se apodere de mí?» El hombre sabio, tras escuchar atentamente, comenzó a hablar con una voz suave, pero llena de sabiduría. «La humildad», comenzó, «no es algo que se pueda forzar o adquirir mediante el esfuerzo consciente. Es más bien el resultado de un corazón que entiende su lugar en el universo. El verdadero rey es aquel que se ve a sí mismo como parte de un todo, no como el centro de todo. La humildad viene cuando comprendemos que el poder no nos pertenece, que todo lo que tenemos es un regalo que nos ha sido dado por el bien de los demás, y que nuestro propósito es servir, no ser servidos». El rey, aunque había escuchado estas palabras antes, sintió que ahora resonaban con una claridad profunda. Era cierto, su papel como rey no debía ser visto como una elevación sobre los demás, sino como una responsabilidad para cuidar y guiar a su pueblo. «Pero», dijo el rey, «¿cómo evitar caer en la tentación del ego? ¿Cómo evitar que el poder y la riqueza que tengo me hagan olvidar lo que es realmente importante?» El hombre sabio cerró los ojos por un momento, reflexionando antes de responder. Finalmente, dijo: «El ego se alimenta de nuestra necesidad de validación externa, de reconocimiento y de poder. La humildad, en cambio, nace cuando nos damos cuenta de que no necesitamos ser validados por el mundo. El verdadero rey no es aquel que se siente orgulloso de su trono, sino aquel que se siente orgulloso de su servicio a los demás. Y para lograrlo, debes aprender a mirar dentro de ti mismo, a confrontar tus propios deseos y temores, y a aceptar que tu vida no se mide por lo que tienes, sino por lo que das». El rey reflexionó sobre estas palabras, y comprendió algo fundamental. Había sido un líder y un rey en su reino, pero no había sido completamente consciente de que su poder era un medio para un fin mucho mayor, el bienestar de su pueblo. Había estado enfocado en la protección del reino desde el exterior, pero nunca había considerado el verdadero valor del servicio interno y la responsabilidad de ser un líder humilde. «Así que la humildad es un proceso interno», reflexionó el rey en voz alta. «Es aprender a servir sin esperar nada a cambio, y a ver a todos como iguales, sin importar su estatus o posición». El hombre sabio asintió con una sonrisa leve y continuó: «Exactamente. Y en el camino de la humildad, aprenderás que el verdadero liderazgo no está en mandar, sino en inspirar a otros a alcanzar lo mejor de sí mismos. La humildad no significa debilidad, sino fortaleza interior. La verdadera grandeza no reside en dominar a los demás, sino en servirlos con amor y compasión».
El rey sintió un cambio profundo en su corazón. Había buscado la humildad con la mente, pero ahora la entendía con el alma. El poder que antes había visto como una carga pesada comenzó a parecerse más a una oportunidad para servir a su pueblo de una manera que nunca antes había imaginado. Gracias, sabio, dijo el rey con gratitud. Creo que he comenzado a comprender lo que significa ser un verdadero rey. Ya no quiero ser recordado como un gobernante poderoso, sino como un hombre que sirvió a su pueblo con humildad. El hombre sabio asintió, satisfecho con las palabras del rey. Sabía que el camino hacia la humildad era largo y lleno de desafíos, pero también sabía que el rey estaba comenzando a caminar por ese sendero con un corazón abierto y sincero. Recuerda, dijo el hombre sabio mientras el rey se levantaba para marcharse, la humildad no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día es una oportunidad para ser más humilde, para servir más profundamente, y para comprender más profundamente tu conexión con todos los seres humanos. Y en ese camino, descubrirás una paz más grande que la que cualquier poder externo podría brindarte. El rey regresó a su palacio esa noche, pero ya no era el mismo hombre que había partido. La humildad no era solo una virtud que él debía practicar, sino una forma de vida que le permitiría ser un líder más sabio, compasivo y conectado con su pueblo. Había aprendido que el verdadero poder reside en la capacidad de servir a los demás con amor y respeto, sin importar el título o la posición que uno ocupe. Capítulo 10. La conexión con los demás. El rey, después de haber dado el primer paso hacia la humildad, comenzó a notar un cambio significativo no solo en su interior, sino también en la forma en que interactuaba con su pueblo. Durante años, había vivido rodeado de lujos y poder, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las riquezas materiales ni en el control que ejercía sobre su reino. El rey entendió que su verdadero propósito no era acumular riquezas ni asegurar su propio bienestar, sino conectar profundamente con las personas que había sido elegido para gobernar. A medida que pasaban los días, el rey se dedicaba más tiempo a caminar por el reino en busca de conversaciones sinceras con sus súbditos. En lugar de rodearse de sus consejeros y ministros, buscaba hablar directamente con los campesinos, artesanos y niños del pueblo. Quería comprender verdaderamente las luchas que enfrentaban en su vida cotidiana y ver las dificultades de su pueblo a través de sus propios ojos, sin el filtro de la cortesía real. En una de esas caminatas, el rey se acercó a un hombre mayor que vivía en una casa modesta en las afueras del pueblo. El hombre estaba trabajando en su jardín, cuidando las plantas con una paciencia que parecía infinita. Al ver al rey acercarse, el anciano se detuvo, sorprendido, pero no mostró ninguna inclinación ni respeto inmediato, lo que fue un contraste con la habitual reverencia que el rey esperaba de sus súbditos. El rey, sin embargo, no se sintió ofendido. De hecho, esa fue una de las primeras veces que se sintió completamente libre de las expectativas formales que acompañaban su estatus. Se sentó junto al hombre, sonriendo, y le preguntó: ¿Cómo va tu jardín hoy? El anciano lo miró fijamente, como si sopesara la sinceridad del rey. Después de un momento de silencio, respondió: Va bien, pero mi jardín siempre tiene algo nuevo que enseñarme. Hay días en los que las plantas parecen crecer por sí solas, y otros en los que todo parece ir mal. Pero nunca dejo de cuidar de ellas, aunque las cosas no siempre resulten como espero. El rey, curioso por las palabras del anciano, le preguntó: ¿Qué te enseña tu jardín? El hombre viejo sonrió suavemente y, con una mirada llena de sabiduría, respondió: El jardín me enseña que todo en la vida tiene su tiempo. No siempre podemos forzar el crecimiento. A veces las cosas se desarrollan lentamente, y otras veces florecen cuando menos lo esperamos. Lo importante es que, sin importar las circunstancias, nunca dejamos de trabajar y cuidar lo que tenemos, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. El rey se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. Había estado buscando la respuesta a muchas de sus preguntas en libros y discursos, pero ahora entendía que la verdad no siempre venía de los consejos de los sabios o de los consejos de sus consejeros reales, sino de las personas sencillas como este anciano, que no se dejaban llevar por las expectativas de la sociedad ni por la apariencia de las cosas. El verdadero conocimiento no siempre venía de la perfección, sino de la aceptación de la imperfección y la constancia. Te agradezco por tus palabras, dijo el rey, mirando al anciano con gratitud. Creo que he aprendido algo importante hoy. La vida, al igual que tu jardín, no siempre se puede controlar, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ella.
El anciano asintió lentamente, como si también él estuviera entendiendo que ese encuentro no había sido por casualidad. El rey, ahora tocado por la humildad de las palabras del hombre, se levantó para seguir su camino. Pero antes de irse, el anciano le dijo una última cosa. Recuerda, buen rey, la conexión con los demás no se encuentra en el poder ni en las riquezas, sino en compartir momentos de vida genuina. A veces, lo más importante es simplemente estar presente y escuchar. El rey caminó de regreso a su palacio con una sensación de paz. Había comprendido que la verdadera conexión no se construye a través de actos grandiosos ni con grandes gestos de poder, sino a través de momentos simples y sinceros de comprensión mutua. El poder del rey no residía en su capacidad para ordenar, sino en su capacidad para conectar con los demás, comprender sus dolores y alegrías, y caminar junto a ellos como uno más, no como alguien que se ve por encima de ellos. Durante las semanas siguientes, el rey comenzó a pasar más tiempo con su pueblo, no como un gobernante distante, sino como un compañero que compartía sus alegrías y tristezas. Aprendió a escuchar con el corazón y a responder con la empatía que le habían enseñado los sabios y el anciano del jardín. La vida en el reino comenzó a cambiar. Aunque las dificultades seguían existiendo, la gente sentía una mayor cercanía con su rey. La conexión se hizo más fuerte, no por las leyes o los decretos, sino por la sinceridad y la humanidad compartida en los pequeños momentos cotidianos. Y así, en su continuo camino hacia el entendimiento, el rey aprendió una lección fundamental. La verdadera grandeza no reside en el poder que uno posee, sino en el amor y la comprensión que uno está dispuesto a dar. Y ese amor, al final, es el que une a las personas, sin importar su posición, su riqueza o su estado. Es el que une a un reino y lo fortalece desde dentro. Capítulo 11. El tiempo y el ahora. El rey, después de sus experiencias previas, comenzó a comprender algo aún más profundo: el tiempo. Había vivido gran parte de su vida esperando el futuro, buscando respuestas para lo que vendría, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero poder del presente residía en el momento que estaba viviendo, aquí y ahora. Una tarde, mientras paseaba por los jardines de su palacio, el rey se encontró con una joven que estaba observando el río que pasaba por el borde del reino. Ella parecía absorta en la belleza del agua que fluía. El rey, al notar su mirada tranquila, se acercó y le preguntó: ¿Qué ves en el río? La joven lo miró, sorprendida, y sonrió con suavidad. Después, mirando nuevamente el agua, le dijo: Veo cómo el agua fluye constantemente, nunca se detiene, pero nunca regresa. Cada momento que pasa en el río es único y no puede repetirse. El rey, tocado por sus palabras, se sentó junto a ella, observando el río. Durante un rato, los dos permanecieron en silencio, dejando que el sonido del agua los envolviera. Después de un tiempo, el rey rompió el silencio, diciendo: Así como el río nunca regresa, siento que mi vida también ha sido así. Siempre buscando algo más, algo que llegará en el futuro. He vivido mi vida esperando que el próximo momento sea el más importante. La joven lo miró fijamente y le dijo con una voz serena: Pero, buen rey, ¿y si el momento más importante ya ha llegado? ¿Y si ese momento es el que estamos viviendo ahora? El futuro es incierto, pero el presente está ante nosotros. A veces, las respuestas que buscamos están justo frente a nosotros, pero no las vemos porque estamos demasiado enfocados en lo que aún no ha llegado. El rey se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. La joven continuó: El tiempo fluye como este río. Si pasas toda tu vida buscando el momento futuro, podrías perderte lo que tienes ahora. Cada momento, por pequeño que parezca, es único y valioso. La verdadera sabiduría está en reconocer el valor del presente, no en esperar que todo se resuelva más adelante. Esas palabras resonaron profundamente en el rey. Se dio cuenta de que, en su afán por encontrar respuestas, había dejado pasar muchas oportunidades para vivir plenamente el presente. Había vivido su vida en función de lo que vendría, sin darse cuenta de que la vida real se estaba desarrollando mientras él estaba atrapado en sus propios pensamientos y deseos. El rey le dio las gracias a la joven y se levantó, decidido a cambiar su enfoque. No podía seguir esperando que la respuesta llegara en algún futuro incierto. Ahora entendía que la respuesta estaba en cómo vivía cada momento. El tiempo no debía ser una carga, sino una bendición, un regalo que podía aprovecharse en cada instante, no solo en lo que aún estaba por venir. Durante las semanas siguientes,
el rey comenzó a aplicar lo que había aprendido sobre el tiempo. En lugar de tomar decisiones apresuradas basadas en lo que pensaba que el futuro necesitaba, comenzó a vivir más conscientemente en el presente. Cuando se encontraba con sus consejeros, dejaba de pensar en lo que debía hacer a continuación y se concentraba en la conversación que tenía en ese momento. En lugar de apresurarse a tomar decisiones, escuchaba con más atención, comprendiendo que cada conversación era una oportunidad para aprender y crecer. El tiempo nunca regresa, pensó el rey, y cada momento perdido es un momento que no se puede recuperar. Si no vivo el presente, ¿cómo podré encontrar la verdadera paz? El rey comenzó a organizar su vida de una manera diferente, reconociendo que, aunque tenía el control sobre muchas cosas, no podía controlar el paso del tiempo. Decidió ser más sabio en su uso del tiempo, sabiendo que los momentos de paz, los momentos de alegría, de conexión con su gente, eran mucho más valiosos que los logros materiales o las ambiciones personales. Se dio cuenta de que, en muchos sentidos, había sido prisionero de su propio reino, no en el sentido físico, sino en el sentido emocional y mental. Había estado encerrado en la idea de que el futuro lo resolvería todo, pero ahora entendía que el presente era el único lugar donde realmente podía actuar, aprender y crecer. Un día, mientras se encontraba en la plaza del pueblo, escuchó las risas de un grupo de niños que jugaban juntos. El rey se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de ser el rey para convertirse en un hombre más, un ser humano que compartía el espacio con los demás. Se sentó junto a ellos, sin importar el protocolo, sin preocuparse por el futuro ni por lo que debía hacer más tarde. Jueguen y disfruten, les dijo a los niños, porque el momento que están viviendo ahora es único. No esperen a que el futuro les dé permiso para ser felices. El momento de ser felices es este. A medida que pasaban los días, el rey se dio cuenta de que su vida ya no estaba llena de ansiedad o anticipación constante. Había encontrado un equilibrio entre lo que podía controlar y lo que debía aceptar. Aprendió a no aferrarse al pasado ni a temer al futuro. El tiempo, para él, dejó de ser un enemigo y se convirtió en un aliado, una herramienta que le permitió vivir más plenamente. La sabiduría que había adquirido en su búsqueda ya no venía solo de las personas sabias que había encontrado, sino también del simple acto de vivir el presente y aprender a valorar cada momento. Al final, el rey entendió que la vida no era una carrera hacia el futuro, sino un viaje que debía disfrutarse en cada paso que se daba. Capítulo 12. La búsqueda del sentido. El rey, después de haber comprendido la importancia del presente y de haber encontrado un equilibrio entre el ahora y el futuro, se encontraba nuevamente en su palacio, rodeado de los asuntos cotidianos de su reino. A pesar de su aprendizaje sobre el tiempo, algo seguía inquietándole en su interior. Sentía que, aunque había encontrado la paz con respecto al tiempo, había un vacío más profundo que necesitaba llenar. Esta inquietud le llevó a preguntarse, ¿cuál es el verdadero propósito de todo esto? ¿Cuál es el sentido último de la vida? Una noche, mientras paseaba por los pasillos del palacio, se encontró con un viejo sabio que había visitado en su juventud. El sabio, con su rostro arrugado y mirada profunda, estaba meditando en un rincón del jardín. Al ver al rey, el sabio lo invitó a sentarse junto a él. Majestad, dijo el sabio con voz suave, he escuchado tus pensamientos y tus reflexiones. Parece que has encontrado la clave del tiempo, pero ahora buscas algo más profundo. ¿Estás buscando el sentido de la vida? El rey, sin dudar, asintió. Sí, respondió con sinceridad. He comprendido que el tiempo es valioso, que el presente es lo único que realmente poseo, pero todavía siento que falta algo. Busco un propósito más grande, algo que le dé sentido a todo lo que hago. El sabio lo miró con compasión y comenzó a hablar con calma. El sentido de la vida no es algo que se pueda encontrar en un solo lugar, ni en un solo momento. Es algo que debe ser vivido y experimentado en cada paso. La vida no tiene un solo propósito, sino muchos. Cada persona, cada ser vivo, tiene un propósito único, y este propósito se revela a medida que uno vive con plena conciencia. El rey, escuchando atentamente, se dio cuenta de que el sabio hablaba desde un lugar de profunda experiencia. Decidió continuar su conversación, buscando entender más sobre lo que le estaba siendo revelado. Pero, comenzó el rey, ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito? ¿Cómo sé si estoy en el camino correcto? El sabio sonrió levemente. El propósito de la vida no es algo que se pueda alcanzar a través de la fuerza o de una búsqueda frenética.
Es algo que se descubre a medida que uno se entrega al momento, a las personas que encuentra, a las experiencias que vive. El propósito surge cuando uno vive con amor y con conciencia. El sentido de la vida no está en un fin lejano, sino en los actos cotidianos, en cómo te relacionas con los demás y cómo te enfrentas a los desafíos. El rey reflexionó sobre estas palabras. Había estado buscando un sentido más allá de su reino, más allá de lo inmediato, pero el sabio le estaba mostrando que el propósito no era algo que se pudiera encontrar solo a través de la razón o la lógica, sino a través de la conexión con los demás y con uno mismo. El sabio continuó. Cada acción que realizas tiene un impacto, incluso si no lo ves de inmediato. El propósito de tu vida, rey, puede ser tan simple como servir a tu pueblo con sabiduría y compasión, o tan grande como transformar la vida de las generaciones venideras. Pero no olvides que todo propósito empieza con el cuidado y la atención al presente. Si no vives plenamente lo que estás haciendo ahora, no serás capaz de ver el propósito en las cosas que vendrán. El rey asimiló lentamente estas palabras. El sabio le había enseñado una lección que trascendía las respuestas intelectuales. El sentido de la vida no era una respuesta fija o concreta, sino algo que debía ser vivido y experimentado. Cada paso dado, cada interacción con las personas, cada desafío superado, llevaba en sí mismo una lección, una revelación del propósito de la vida. Decidido a comprender aún más, el rey preguntó: ¿y qué pasa con las pruebas y los sufrimientos? ¿Por qué debemos enfrentarnos a ellos? El sabio cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, como si estuviera buscando las palabras justas. Luego, abrió los ojos y respondió: las pruebas y los sufrimientos son parte integral de la vida. Sin ellos, no podríamos conocer nuestra verdadera fortaleza. La adversidad nos enseña a crecer, a comprender el dolor de los demás, a desarrollar la compasión y la empatía. Cada desafío tiene un propósito en el gran tejido de la existencia. Lo que parece doloroso en el momento puede ser, en realidad, una bendición disfrazada, porque te empuja a una transformación interna. Las pruebas no vienen a destruirte, sino a perfeccionarte. El rey entendió finalmente que no podía huir de los desafíos, ni de las pruebas de la vida. En lugar de temerlas, debía aprender a aceptarlas y enfrentarlas con sabiduría y serenidad. Cada momento de sufrimiento tenía el potencial de enseñarle algo valioso. En ese momento, mientras el rey meditaba en la profundidad de las palabras del sabio, una brisa suave comenzó a soplar, y las hojas de los árboles parecían susurrar sus propios secretos. El rey sintió una paz profunda, una sensación de conexión con el universo entero, como si de alguna manera, en ese instante, todo tuviera sentido. Gracias, dijo el rey con gratitud. Gracias por ayudarme a entender que el propósito no está en un solo objetivo, sino en cómo vivo cada momento. Ahora sé que debo vivir con un corazón abierto, con atención plena a los demás, y aceptar cada experiencia como una oportunidad para aprender y crecer. El sabio asintió con una sonrisa amable. La verdadera sabiduría, buen rey, no reside en las respuestas que obtienes, sino en la manera en que te relacionas con la vida. Vive con amor, con compasión, y encontrarás el sentido en cada paso que des. El rey se levantó, agradecido por la conversación, y caminó de regreso al palacio con una renovada sensación de propósito. Había comprendido que la vida no se trataba de encontrar un único significado o propósito, sino de vivir con autenticidad y plenitud en cada momento. Capítulo 13. La importancia de la conexión. El rey, después de su revelación sobre el sentido de la vida, continuó sus días con una paz interior que nunca antes había experimentado. Sin embargo, aún sentía que había más por aprender, especialmente sobre la relación entre los seres humanos y la importancia de la conexión entre ellos. Un día, mientras paseaba por los jardines del palacio, fue interrumpido por una joven que se acercó con una solicitud. La joven, que vestía sencillamente y tenía una mirada profunda, se presentó ante el rey. Majestad, comenzó. Tengo una pregunta que ha estado en mi corazón por mucho tiempo. ¿Cómo podemos ser verdaderamente útiles a los demás? ¿Cómo podemos contribuir al bienestar de las personas que nos rodean de una manera que tenga un impacto duradero? El rey, curioso, invitó a la joven a caminar a su lado por los jardines mientras le escuchaba atentamente. Tu pregunta es profunda, le respondió el rey, y la respuesta no es sencilla, pero la buscaré contigo. La joven, satisfecha con la invitación, continuó: vengo de un pueblo pequeño,
Y aunque trabajo arduamente para mejorar la vida de las personas a mi alrededor, siento que mis esfuerzos no siempre tienen un impacto duradero. Me pregunto si estoy haciendo lo suficiente, si mi esfuerzo realmente ayuda a otros a cambiar sus vidas. El rey la miró con empatía, reconociendo que sus propias reflexiones sobre el propósito de la vida también incluían la conexión con los demás. Entiendo tu duda, dijo el rey. Durante años, creí que podía hacer grandes cosas por mi pueblo, construir grandes obras, dar riquezas y seguridad. Pero lo que he aprendido es que el verdadero cambio no viene solo de las acciones externas, sino de la conexión genuina entre las personas. La joven miró al rey, expectante. Él continuó. Hace poco, un sabio me enseñó que la vida no tiene un solo propósito fijo. El sentido de la vida está en cada momento, en cada relación, en cada acto de bondad y en cada instante de atención plena. Cuando conectas con los demás desde el corazón, cuando realmente escuchas y comprendes sus necesidades, es cuando puedes hacer una verdadera diferencia. La joven asintió lentamente, procesando las palabras del rey. El rey, viendo su expresión pensativa, continuó. Las grandes obras materiales pueden ser olvidadas con el tiempo, pero las conexiones humanas, el amor y la compasión perduran. Puede que no puedas transformar a todo un pueblo de inmediato, pero si tocas el corazón de una persona y la ayudas a crecer, esa persona, a su vez, tocará a otras. Así es como la transformación real ocurre, no en lo grande y visible, sino en lo pequeño y humano, en el corazón de cada individuo. La joven se sintió conmovida por las palabras del rey. Entonces, ¿estás diciendo que no necesito buscar hacer grandes cosas? ¿Qué puedo hacer más con un corazón abierto y genuino?, preguntó, con una sonrisa tímida. El rey asintió con calma. Exactamente. El amor y la compasión son las fuerzas más poderosas del mundo. Y a menudo, las personas no necesitan grandes soluciones, sino alguien que las escuche, que las entienda y que esté dispuesto a compartir el peso de sus cargas. La joven, tocada por estas palabras, pensó por un momento y luego dijo, creo que nunca había considerado que el cambio más importante comienza con los pequeños gestos, con la manera en que tratamos a los demás en lo cotidiano. El rey sonrió. Eso es lo que aprendí en mi búsqueda. La verdadera conexión no se encuentra en las grandes decisiones o en las grandes acciones, sino en cómo nos relacionamos con los demás en cada momento. La conexión genuina crea un vínculo de comprensión y empatía que puede transformar vidas. La joven, sintiéndose iluminada, miró al rey con gratitud. Gracias, Majestad. Sus palabras me han dado una nueva perspectiva sobre lo que significa realmente ayudar a los demás. Creo que ahora puedo ver cómo cada pequeño gesto, cada conversación sincera, puede ser parte de algo más grande. El rey, viendo el brillo en los ojos de la joven, sintió una profunda satisfacción. Sabía que, en ese momento, había compartido una de las lecciones más poderosas sobre la vida, la importancia de la conexión humana. Recuerda, concluyó el rey, el propósito no está en lo que logras de manera visible, sino en cómo vives y te relacionas con los demás. Si te dedicas a conectar profundamente con las personas, a estar presente para ellas, habrás cumplido un propósito mucho más grande que cualquier otra cosa. La joven se despidió del rey con una nueva determinación en su corazón. Gracias, Majestad, dijo una vez más. Me voy con una renovada comprensión de lo que significa vivir con propósito. El rey la observó alejarse, sintiendo una paz profunda. Sabía que, en ese encuentro, había plantado una semilla de sabiduría que crecería en la joven y se expandiría hacia los demás. La conexión genuina entre los seres humanos era, al final, lo que daba sentido a todo lo demás. Capítulo 14. La sabiduría de la acción desinteresada. Después de semanas de reflexión y aprendizaje, el rey sentía que había alcanzado una comprensión más profunda sobre el propósito de la vida. Sin embargo, un nuevo desafío se presentó ante él. ¿Cómo podría aplicar todas estas enseñanzas de manera práctica? ¿Cómo podría demostrar que la verdadera sabiduría reside en vivir según los principios que había descubierto? Un día, mientras meditaba en el jardín del palacio, una anciana se acercó al rey. Ella caminaba con dificultad, apoyada en un bastón, y su rostro reflejaba una serenidad que solo los años pueden otorgar. Con una mirada que penetraba el alma, la anciana se inclinó ante el rey y en voz baja, le dijo: Majestad, he oído mucho acerca de su búsqueda del sentido de la vida y de cómo ha encontrado respuestas que pueden transformar la vida de los demás.
Pero permítame preguntarle algo. ¿Cómo sabe si realmente está viviendo según esas verdades que ha descubierto? ¿Cómo sabe si sus acciones están alineadas con el propósito que ahora ve tan claramente? El rey se quedó en silencio por un momento. La anciana le había planteado una pregunta que, aunque directa, también era profundamente personal. ¿Cómo podía estar seguro de que sus decisiones y acciones estaban verdaderamente alineadas con su comprensión más profunda del propósito de la vida? El rey miró a la anciana con gratitud por su pregunta, y respondió: He pasado años buscando respuestas en los libros, en los sabios y en la meditación. Pero he llegado a comprender que la verdadera prueba de la sabiduría es si somos capaces de vivir de acuerdo con ella en cada momento, en nuestras acciones más pequeñas y cotidianas. La anciana asintió lentamente. ¿Y cómo aplicas esa sabiduría?, preguntó. El rey se sintió tocado por la pregunta y reflexionó. Sabía que había comprendido muchas cosas sobre la vida, pero llevar esa comprensión a la acción desinteresada era un reto. Decidió compartir lo que había aprendido. Lo que he llegado a comprender, comenzó, es que el propósito de la vida no solo se encuentra en el conocimiento o en el entendimiento, sino en la forma en que nos relacionamos con los demás. La verdadera sabiduría no se trata de ser reconocido o de lograr grandes cosas, sino de actuar desinteresadamente para el bien de otros. La acción desinteresada, sin esperar nada a cambio, es la verdadera medida de la sabiduría. La anciana lo miró con atención, como si estuviera evaluando cada palabra. Luego, con una sonrisa tranquila, habló. Es fácil hablar de la sabiduría. Pero vivirla, eso es algo distinto. Las acciones desinteresadas no son fáciles de ejecutar cuando uno está rodeado de poder, riqueza y reconocimiento. A veces, los deseos del ego pueden nublar el juicio y hacernos olvidar lo que es realmente importante. El rey comprendió lo que la anciana quería decir. Sabía que, como monarca, a menudo había sido tentado por la vanidad y el deseo de poder. Ahora, con su nueva comprensión, deseaba actuar de manera más auténtica. Decidió entonces, en ese mismo instante, que su vida no solo estaría marcada por los ideales, sino por las acciones concretas que demostraran esos ideales en su vida diaria. Lo que quiero hacer, dijo el rey con convicción, es dar todo lo que tengo sin esperar reconocimiento. Dejar de lado los deseos egoístas y enfocarme en ayudar a los demás. Quiero hacer todo lo posible para que los que me rodean, especialmente los más necesitados, puedan encontrar paz, consuelo y dignidad. La anciana sonrió, satisfecha con la respuesta del rey, pero con un tono de advertencia en su voz dijo: Recuerda, Majestad, que la acción desinteresada no siempre será apreciada. A menudo, aquellos a quienes ayudamos pueden no ver la generosidad de nuestros actos. Pero eso no debe importar. La verdadera recompensa no viene de los demás, sino de la paz interna que encontramos al vivir con autenticidad. El rey reflexionó sobre sus palabras. Sabía que su camino no sería fácil y que muchos de sus esfuerzos podrían no ser reconocidos, pero entendió que eso era parte del proceso de vivir de acuerdo con su propósito más elevado. Haré lo que pueda, dijo el rey con una determinación renovada, y sin importar el reconocimiento que reciba, sabré que mi vida tiene valor si puedo servir a los demás desinteresadamente. La anciana asintió, como si todo estuviera dicho, y se despidió con una bendición. Que la sabiduría continúe guiando su camino, Majestad. Después de su encuentro con la anciana, el rey comenzó a poner en práctica su nuevo entendimiento de la sabiduría. Desde ese momento, se dedicó a actuar desinteresadamente, no solo a través de grandes gestos, sino también en los pequeños actos del día a día, en la atención a los más humildes, en la generosidad con los pobres, en el consuelo a los afligidos y en la bondad que ofreció sin esperar nada a cambio. El verdadero propósito de la vida, pensó, es vivir para los demás, sin egoísmo, sin orgullo. Es en el servicio desinteresado donde se encuentra la verdadera grandeza. Este pensamiento quedó grabado en su corazón y en su mente como un faro, guiando sus acciones y decisiones. Sabía que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, había encontrado la verdadera clave para vivir con propósito y sabiduría. Capítulo 15. El legado de la sabiduría. El rey había recorrido un largo camino en su búsqueda de la verdadera sabiduría, y a través de las enseñanzas y las reflexiones profundas que había vivido, comenzó a comprender algo esencial: la vida no es solo un viaje individual, sino un testimonio de lo que somos capaces de compartir y transmitir a los demás.
La sabiduría no tiene valor si no es compartida y aplicada para el bien de otros. La verdadera grandeza no reside en el poder, ni en el control, sino en la capacidad de servir desinteresadamente. El rey ya no se veía como el monarca absoluto, sino como un servidor del pueblo. Había renunciado a las ansias de reconocimiento personal y se enfocaba exclusivamente en el bienestar de aquellos que gobernaba. Cada decisión que tomaba, cada acción que emprendía, estaba motivada por el deseo de promover la paz, la justicia y la armonía en su reino. Una tarde, mientras paseaba por los jardines del palacio, el rey encontró a un joven que se encontraba sentado sobre una piedra, mirando el horizonte con un aire pensativo. El joven, al verlo, se levantó rápidamente y se inclinó respetuosamente. Majestad, dijo el joven con voz temblorosa, he escuchado muchas historias sobre su sabiduría. Todos en el reino hablan de lo que ha aprendido, pero yo aún estoy perdido. ¿Cómo puedo encontrar el mismo camino que usted ha recorrido? El rey observó al joven y vio en él una mirada que reflejaba las dudas y los dilemas que alguna vez había tenido. Sintió una profunda empatía por él y, con una sonrisa tranquila, le invitó a caminar a su lado. ¿Qué te inquieta, joven?, preguntó el rey. El joven vaciló por un momento antes de responder. Siento que la vida me está exigiendo muchas cosas que no entiendo. Busco respuestas, pero parece que, por más que las encuentre, no me dan paz. Me esfuerzo por hacer lo correcto, pero a menudo me siento confundido. No sé si lo que hago realmente tiene sentido. El rey, comprendiendo la lucha interna del joven, respondió con sabiduría. La búsqueda de la verdad no es fácil. No se trata de encontrar respuestas rápidas o soluciones inmediatas, sino de vivir de manera coherente con los principios que se descubren en el camino. Al principio, todo puede parecer confuso y fuera de lugar, pero con el tiempo, aprenderás a ver con más claridad. La paz no se encuentra en lo que poseemos ni en lo que logramos, sino en la autenticidad de nuestros actos. El joven lo miró con atención, asimilando cada palabra que el rey pronunciaba. El monarca continuó, con un tono más sereno. El verdadero sentido de la vida se encuentra en el servicio a los demás, en actuar sin egoísmo y sin esperar recompensas. Si buscas el reconocimiento o el poder, siempre estarás vacío, porque esas cosas son efímeras. Sin embargo, cuando actúas desde un lugar de compasión y amor genuino por los demás, entonces habrás encontrado el verdadero propósito. El joven estaba comenzando a comprender. El rey, viendo su mirada de entendimiento, añadió: no busques la sabiduría como un fin en sí mismo. La sabiduría es el medio, no el objetivo. La verdadera sabiduría se refleja en las pequeñas cosas, en la forma en que tratas a los demás, en la paz interior que cultivamos, en cómo manejamos nuestras emociones y nuestros deseos. La verdadera grandeza no reside en lo que obtenemos, sino en lo que somos capaces de dar. Ambos caminaron en silencio por un rato, mientras el joven reflexionaba profundamente sobre las palabras del rey. Sabía que había mucho más que aprender, pero sentía que había dado el primer paso importante. Finalmente, el rey se detuvo y miró al joven con una sonrisa tranquila. Lo que te pido, dijo el rey, es que sigas tu camino con humildad y paciencia. No busques la perfección, porque la perfección es una ilusión. Busca vivir con verdad, con amor y con desinterés. Deja que tus acciones sean el reflejo de tus pensamientos más profundos. Si haces esto, descubrirás que la paz y la sabiduría no están en los grandes logros, sino en los pequeños gestos de bondad y compasión. El joven, con una nueva claridad en su rostro, asintió con gratitud. Gracias, Majestad. Sus palabras me han dado una nueva perspectiva. Ahora entiendo que la sabiduría no es algo que se conquista, sino algo que se vive. El rey asintió y lo miró por un momento, con una mirada llena de comprensión. Recuerda, dijo, lo más importante no es lo que has aprendido, sino lo que has decidido hacer con lo que has aprendido. Si tus acciones son justas y sinceras, habrás encontrado el camino hacia la verdadera sabiduría. Con esas palabras, el rey se retiró, dejando al joven con una sensación de paz interior. Sabía que, aunque el viaje hacia la sabiduría era largo y lleno de desafíos, también era el camino hacia la verdadera libertad. Un camino de autodescubrimiento, de crecimiento y, lo más importante, de servicio a los demás. A partir de ese momento, el rey continuó viviendo con propósito y dedicación. Sabía que el legado más grande que podía dejar no era una corona dorada ni una riqueza inmensa,
sino un reino lleno de sabiduría, compasión y acciones desinteresadas. El legado de su vida sería el reflejo de sus actos y su capacidad para guiar a otros hacia la paz interior y el verdadero propósito de la existencia. La verdadera sabiduría no se encuentra en la acumulación, sino en la entrega. Y ese fue el mensaje que el rey transmitió, no solo al joven, sino a todo su reino. La sabiduría, como la vida misma, se encuentra en el servicio desinteresado, en el amor y en la bondad que se da sin esperar nada a cambio. Y así llegamos al final de este viaje a través de las profundas enseñanzas de las 3 preguntas de León Tolstoy. En este capítulo, hemos descubierto, junto al rey y al joven, que la verdadera sabiduría no se encuentra en las respuestas fáciles, sino en el camino constante de reflexión, servicio y amor hacia los demás. Cada uno de nosotros, al igual que el rey, puede encontrar en nuestras vidas el propósito a través de acciones sinceras y desinteresadas. Si este contenido te ha resonado, te invitamos a que te suscribas al canal para seguir explorando más lecturas transformadoras y reflexivas. No olvides darle like al vídeo si te ha gustado y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo capítulo. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos tesoros literarios con más personas que buscan inspiración y sabiduría. También, si te ha tocado el corazón el mensaje de este libro, te animo a compartir este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquiera que necesite escuchar estas enseñanzas. Recuerda que, en el camino de la sabiduría, cada pequeña acción de compartir y aprender es un paso más hacia el bienestar común. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desentrañando las lecciones que la literatura nos ofrece para vivir de manera más plena y significativa. Hasta la próxima, queridos oyentes. Y que la sabiduría y la paz acompañen siempre tu camino.